de compartir con ustedes en esta tarde. Estoy un poco ronca, espero que me escuchen bien. No ha sido un día fácil, amanecí con vértigo. Pensé que iba a tener que alguien me sustituyera, pero las oraciones de cada uno de ustedes han hecho de que yo esté aquí y le doy muchas gracias al Señor. Le voy a hablar de mi testimonio, algo muy personal, mío, como decía un niño de la iglesia, muy personal mío, de la vida, de cómo fue mi vida en los tiempos de que yo estuve luchando con la depresión. Mi testimonio tiene dos etapas. Una, cuando yo estuve deprimida, y la otra siguiente, después de la muerte de mi hijo. Son dos etapas. Yo voy a hablarle de la primera etapa de depresión de mi vida. Antes de empezar con mi testimonio, quiero darle algunas de las estadísticas que he estado mirando hoy. Y me impactaron demasiado porque fue algo que sinceramente llama la atención. En el mundo entero hay más de 300 millones de personas con depresión. 300 millones de personas con depresión. So, si usted es una de ellas, no se sienta rara, no se sienta de que usted es la única. Es la primera causa de discapacidad. O sea, en los empleos, la mayoría de la gente que está en licencia es porque está sufriendo de depresión, la mayoría. O sea, es un índice sumamente alto. No es el resfriado, son problemas de las mujeres, es simple y sinceramente es la depresión la que hace que las personas no puedan ir a sus trabajos y trabajar. La otra cosa que me llamó mucho la atención fue el suicidio en los Estados Unidos. Son 41,000 personas que al año se suicidan en Estados Unidos. Y la mayoría son jovencitos de 15 a 24 años. Cuando escuchen mi testimonio van a ver a qué edad yo traté de suicidarme la primera vez. De 15 a 24 años. ¿Se imagina eso? La incidencia que hay entre los jovencitos. Y yo he leído otras estadísticas y hemos visto aquí en Estados Unidos también que hasta niños de 10 años se han quitado su vida, se han suicidado, se han ahorcado, se han tirado de puentes por la depresión. Ahora que estamos con el asunto del coronavirus, nos hemos dado cuenta también que la depresión ha sido algo que ha sido muy notable, muy notable. La separación física ha hecho que las personas se depriman. Las pocas reuniones en los hogares, las familias no se pueden juntar. Ya en algunos lugares ya pueden hacerlo. Todavía aquí hay restricciones de que por favor no se junten familias grandes ni nada de eso. El ir a la iglesia, no se puede ir a la iglesia tampoco. Aquí todavía es el 25% de la capacidad, dependiendo de la cantidad de personas que haya, son las que pueden ir a la iglesia. Y ahora mismo no se pueden juntar dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. O sea que hay muchas iglesias que no tienen parqueo grande. Hay muchas iglesias que no tienen la capacidad para techos ni nada de eso, para reunirse afuera. Y eso hace que, sobre todo los ancianos, nosotros tenemos personas mayores en la iglesia que tenemos que estarla llamando constantemente porque están deprimidas. Me decía una hermana, no me puedo cambiar de ropa. El domingo era que yo utilizaba para ponerme mis prendas, cambiarme de ropa, ponerme bonita. No puedo hacer eso, me paso el día entero con la ropa de la casa. O sea, es deprimente. Y vemos que en la edad, según el drama que presentó Lenny, la edad adulta, ya en la vejez, es cuando la depresión ataca aún más en nuestras vidas. Quiero empezarle a hablar de mi testimonio, mi niñez. ¿Cómo fue mi niñez? Mi niñez fue una niñez muy especial. Yo digo muy especial porque cuando yo nací, mi mamá tenía ya 44 años. O sea, ya estaba un poquito mayor. Y ya tenía 7 hijos. 7 hijos ya mi mamá habían nacido cuando yo nací también.
Al yo nacer, mi mamá salió embarazada inmediatamente de mi otra hermana pequeña, Mildred, que se fue con el Señor muy jovencita. Y mi mamá cayó enferma y no pudo, tenía que estar en cama, tenía que estar cuidando y todo eso. A mí no me tocó estar mucho tiempo con mi mamá en el primer año de mi vida. Y ya que nació Mildred, pues ya yo estaba de un año, 11 meses tenía yo, ni siquiera tenía un año cuando nació mi hermana. Pues ya había otra niña más pequeña también que ocupó mi lugar. O sea que el primer año de mi vida, que es tan fundamental para la formación de una persona, fue un poco quebrantado por el hecho de las situaciones que envolvían alrededor de mi hogar. Siempre que yo recuerdo, las fotos que yo tengo son fotos que no tienen una sonrisa. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué mis fotos no tienen sonrisa? Y es que simplemente yo era una niña deprimida desde que yo nací. Yo tenía muchos cambios de humores. Un día estaba triste, otro día estaba feliz, otro día me estaba riendo. Mi mamá siempre decía que quizás porque yo nací el día de la raza, que es el descubrimiento de América, quizás todas las razas estaban dentro de mí y por eso yo cambiaba de humor. Mi mamá en su ingenuidad pensaba así, pero eso no era lo que estaba pasando. Algo muy que marcó mucho mi niñez fue la separación de mis padres. Cuando yo tenía 5 años, mi papá no volvió a la casa, se retiró de la casa y jamás volvió a pisar nuestra casa. Yo recuerdo, puedo ver los pies de mi padre caminando, salir fuera, no decirme siquiera adiós o nada de eso, sino salir. Eso impactó mucho mi niñez y me dejó hondos vacíos dentro de mí, que con el tiempo, claro, se han ido llenando y ustedes lo van a ver más adelante. Mi adolescencia fue una adolescencia llena de actividad. Yo entré a la adolescencia con un vacío muy grande dentro de mí. Tenía 12, 13, 14 años. Yo recuerdo que la primera vez que yo me tomé una sobredosis para desaparecerme fue cuando yo tenía 15 años. Nadie en mi casa se dio cuenta de eso, pero yo estaba cansada de la vida. Una vida tan corta, 15 años, ya simplemente estaba cansada de vivir, de lo poco que había vivido, y traté de desaparecerme. Yo decía desaparecerme, pero al mismo tiempo era suicidarme. Y eso lo hice a la edad de 15 años. El activismo, estaba en diferentes actividades, no podía estar en la casa, me salía del colegio, me iba a caminar, me iba a diferentes lugares para no estar en la casa. Nada llenaba mi vida. Recuerdo que me asocié a un grupo de amigos que no fueron los mejores amigos. Nos íbamos a los clubes, yo con 15, 16 años, nos íbamos a los clubes, tomaba alcohol, fumaba. Varias veces estuve a punto de tomar drogas fuertes, de usar drogas fuertes. Y varias veces estuve a punto también de perder mi virginidad. Gracias a Dios, Dios me libró de todo eso. Pero fue muy activa y al mismo tiempo muy turbulenta, porque yo simplemente quería llenar ese vacío que había dentro de mí. Y yo quiero hablarle un poquito a los papás. Observen a sus hijos, observen a sus hijas, vean cómo ellos se están comportando. Nadie en mi casa se daba cuenta de que yo tenía una depresión. Claro, yo tampoco sabía que tenía una depresión. Nadie en mi casa se daba cuenta por lo que yo estaba pasando. Muchos hermanos, muchos hijos. Yo era experta en ocultar mi tristeza. Tú te haces experta con el tiempo de ocultar tus tristezas, tus sentimientos. Y nadie se daba cuenta. Pero yo le quiero decir a los papás, miren la manera como ellos se están comportando. ¿Qué cambios están teniendo?
A veces suceden cambios en ello y te dice, no, es la edad. Puede que sí, que sea la edad, pero puede que esté pasando por una situación difícil, su hijo o su hija, y usted no se esté dando cuenta. Puede que sea que tenga una depresión crónica, una depresión quizá pasajera por el tiempo en que esté pasando por los exámenes, las amistades. Hay mucha presión en las escuelas hoy en día, las amistades de sus hijos le hacen mucha presión, ahí el bullying. Hay tantas cosas que están afectando a sus hijos que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Está la bulimia, la anorexia. Mi hija no quiere comer. ¿Por qué no quiere comer su hija? Pregúntese. Mi hijo no quiere comer. Mi hijo está subido de peso. ¿Por qué está subido de peso? O sea, siempre haga preguntas. Hable con sus hijos e indague qué está pasando con ellos. Mi adolescencia surgió así, poco a poco. Yo estuve una vez, alguien vivía en mi casa, una joven que yo quiero mucho y no sé si me estará escuchando. Ella trataba de conectarse hoy para escuchar la conferencia. Y en mi andar y en mi caminar, esa joven una noche me invitó a una campaña bíblica, una campaña de jóvenes que había. Yo crecí en el evangelio. Cuando yo nací ya mi mamá era cristiana, me presentó en la iglesia y todo eso, pero yo me había apartado del Señor. Esa noche cuando yo fui a esa campaña, yo me reconcilié con el Señor. Yo le di mi vida al Señor y fue un cambio tremendo. Yo recuerdo que yo lloraba y parecía que cada gota de lágrima que yo sacaba dentro de mí era un dolor, era una tristeza. Y yo recuerdo que mi vida dio un cambio que fue algo tremendo. Fue algo que impactó tanto mi vida haber tenido ese encuentro con el Señor. Pero no duró mucho esa emoción y eso que yo sentí dentro de mí. Porque inmediatamente empecé a hacerme la pregunta, ¿sigo deprimida? ¿Sigo triste? ¿Sigo tratando de desaparecerme? Era una pregunta que yo me hacía constantemente. ¿Por qué no quiero estar aquí en la tierra? ¿Por qué no quiero ser parte? Mi familia, en mi casa había visita y yo me metí en mi cuarto. Si estaba toda la familia, yo trataba de salirme, me iba a los parques. O sea, yo no quería estar absolutamente con nadie. Y yo empecé a preguntarme nuevamente, ¿por qué? ¿Por qué razón yo me siento así? Algo sucedió en la campaña. Esa noche había un joven amigo de mi amiga que se llamaba Yamil. Y ustedes dirán, ya yo sé para dónde vas. Y Yamil me conoció a mí esa noche. Yo no lo conocí porque él me vio a mí nada más. Yo no lo vi a él. Y yo recuerdo que mi amiga me dijo, ¿sabes qué? Un joven amigo mío te quiere conocer. Dice que tú le caíste bien. Y yo le dije, qué bueno, porque yo sí no quiero conocer a nadie. Yo era muy pesada. A mí me decían los amigos míos la muralla. Me decían la muralla porque si alguien quería ser novio mío, yo ponía una pared. O sea, yo no era fácil. No era a mí que me iban a decir, ok, sí, ya me voy contigo y ya esto, aquello, no. Entonces ellos decían que yo era impenetrable. Y así mismo con esa actitud, cuando Yamil me llamó por teléfono la primera vez, lo traté de una manera muy despectiva y le dije que yo no quería saber nada de él. Pero quienes lo conocen saben qué tipo de persona es él. Y es una persona que no se da por vencido, que son una de las buenas cualidades que tiene él. Lo conocí, nos tratamos, nos establamos una relación por 2 años y finalmente nos casamos. Me casé a los 20 años. A los 20 años, una jovencita muy de corta edad, 20 años. Y al casarme yo pensé que mi vida iba a cambiar. Yo dije, wow. Me casé con un pastor porque mi esposo era pastor y mi esposo estaba estudiando psicología. Todavía no había terminado, pero estaba
estudiando psicología. Y yo dije, pues ya la hice. Me casé con un pastor y con un psicólogo, pues ya se me van a acabar mis problemas. Pero mis problemas estaban muy profundos dentro de mí y no acabaron, sino que mi vida empezó a deteriorarse nuevamente. Nos tuvimos que ir a vivir a México, él y yo a un centro de capacitación de América Latina. Y fue muy duro para mí porque yo llegué embarazada de 7 meses con mi primer hijo. Y estar sola, vivir sola en un cuarto, en una habitación, sin familiares, sin nada, agravó mi situación grandemente. De ahí nos mudamos a México y ya con mi hijo de 2 años. Y también fue un tiempo de mucha soledad. Mi esposo trabajaba 8 horas, terminaba de trabajar y se iba a la universidad a terminar su doctorado en psicología. Mi vida estaba yo sola y me llené de tristeza, me llené de dolor. Aparte de que me descubrieron un tumor en la tiroides que no me ayudaba para nada. La tiroides es una glándula que regula tu sistema nervioso y se me complicaron las situaciones ahí. Y al mismo tiempo yo estuve embarazada de mi tercer hijo, Gabriel. Que en paz descanse, Gabriel. Y, perdón. Fue un embarazo muy difícil, y no pensaban que o el bebé moría o yo moría por causa de que no podía tomar medicina. Pero Dios hizo el milagro y mi hijo nació y yo estoy viva aquí, como ustedes me están mirando, ¿verdad que sí? Fue pasando los años y yo seguía ocultando mi situación. Yamil sabía que yo estaba deprimida, pero no hablábamos de eso, que es un error muy grande en las parejas. A veces tenemos problemas, tenemos situaciones y queremos taparlo, como dicen, el sol con un dedo, y no se va a tapar. No hablábamos de esa situación, no. Él sabía que yo estaba triste, pero nunca nos dijimos, yo estoy deprimida, o yo necesito ayuda, necesito consejería, necesito medicina, absolutamente nada. Primeramente, yo no sabía todavía que yo tenía una depresión. Yo sabía que estaba triste, yo sabía que tenía algo, pero yo no había sido diagnosticada. No sabía el porqué de mi situación. Y lo que pasó fue que yo empecé para ocultar mi dolor, a volverme una mujer activa. Y esto quiero que pongan mucha atención las mujeres que están en la iglesia, que me están escuchando hoy. A veces creemos que con las actividades de la iglesia que nos vamos a quitar nuestra tristeza, nuestro dolor. Nosotras pensamos eso. Yo estaba siendo mamá de 3 hijos, esposa, dirigía la escuela dominical, cantaba en el grupo de alabanza, tenía grupo de pequeños con mujeres. O sea, yo no sé cuántas actividades yo tenía, pero llegaba a mi casa y la situación era otra. Yo me puse muy activa, cambié las actividades del mundo por las actividades de la iglesia. Y muchas veces nosotros hacemos eso. Muchas veces tú haces eso. Y tienes que tener mucho cuidado, porque estás tratando de ponerte una máscara dentro de ti, en tu cara, en todo tu ser. Yo tengo en el libro que yo escribí, yo tengo un drama que se llama Quítate la máscara y enfrenta tu dolor. Yo hubo un tiempo que yo me tuve que quitar la máscara. Yo tuve que enfrentar el dolor que yo tenía. Y para ese tiempo, cuando yo ya me dije, yo me voy a quitar la máscara, yo empecé a buscar ayuda. Mi esposo me dijo, Damaris, yo creo que es tiempo de que hagamos algo por ti. Y yo le dije, yo también. Entonces fue cuando mi esposo hizo una cita con un psiquiatra y fue cuando me diagnosticaron con una depresión maníaco-depresiva que hoy es bipolar. Yo soy bipolar 1. Y
Para ese tiempo yo no sabía lo que era una depresión maníaco-depresiva. Yo no tenía ni siquiera idea de eso. Mi esposo sí sabía porque él era psicólogo, ¿verdad que sí? Y empezaron un tratamiento para mí con medicina, con fármacos y con terapia emocional. A pesar de todo el tratamiento y a pesar de toda la medicina que yo estaba tomando y a pesar de la terapia que yo iba cada semana, yo seguía con un vacío dentro de mí. La verdad que sinceramente, hoy yo me pongo a mirarme y miro hacia atrás y yo digo, yo no sé cómo yo aguanté, sinceramente, porque no había forma, no había manera de que ese dolor saliera dentro de mí. Yo no sabía lo que era lo que me estaba tratando de hacer ese dolor. Sentía con ese vacío y recuerdo la primera vez que yo traté de suicidarme con una sobredosis. Yo estaba tomando 5 medicamentos para la depresión y me tomé los potes casi llenos de cada uno de esos medicamentos para morirme. Mi esposo me dice, yo no recuerdo nada, que yo cuando él ya llamó a los paramédicos, ya llegando al hospital ya yo había caído en coma y duré 2 días en coma, producto de la intoxicación que tuve. Cuando desperté, me encontré en un hospital psiquiátrico con mis manos en una cama, con mis manos amarradas, con las paredes llenas como de filtros para que no me hiciera daño. No eran paredes de madera ni de block, sino eran acolchadas las paredes. Y yo recuerdo que cuando yo abrí mis ojos y yo me vi en esta condición, yo empecé a llorar. Yo dije, Damaris, ¿qué has hecho? Y me vino mucha culpabilidad dentro de mí. Pero yo decía, ¿pero por qué yo traté de hacer eso? ¿Por qué traté de quitarme la vida? Y yo misma me contestaba, porque no había deseo de vivir. No había motivación. Yo tenía 3 hijos, tenía a mi esposo. Y yo creo que eso era algo para yo estar motivada. Pero lo que yo tenía dentro de mí era mucho más grande, era mucho más poderoso que la familia que yo tenía. Una vez ya salida de ese centro psiquiátrico, duré 2 semanas ahí. Salí con un nuevo tratamiento, un nuevo medicamento, yendo a mi terapia toda la semana. Pero volví y caí nuevamente, Y para no hacerle cada intento de suicidio específicamente, yo traté de suicidarme unas 13, dentro de 13 a 17 veces. Mi esposo no sabe específicamente. Yo recuerdo que hace unos 2 o 3 años yo llamé a mi hijo mayor y le pregunté, hijo, ¿tú estuviste varias veces cuando yo me traté de suicidar? Me dijo, sí, mami. Y le dije, ¿qué viste? Y él empezó a llorar. Me dijo, mami, yo te vi a punto de morirte. Una vez mi papá no estaba y yo tuve que llamar a la ambulancia y ayudarte a entrar a la ambulancia porque tú no respondías. Eso caló mi corazón tan profundo de que mi hijo, quizá de cuántos años, de 16, 17 años, haya presenciado esa situación. Fue un dolor muy tremendo para mí. Otra vez que traté de suicidarme, yo recuerdo, ya yo había intentado varias veces. Y yo dije, bueno, siempre alguien trata de ayudarme, así que me fui a un hotel, renté una habitación de un hotel. Fui a la farmacia y compré 2 botes de pastillas de dormir. Y me llevé las pastillas mías de la depresión y compré una botella de vino.
Y me tomé todas esas pastillas, me las tomé. Y me tomé la botella de vino. No, antes de eso yo no le dije a nadie que yo había ido al hotel. Pagué cash para que nadie no tuvieran rastro de mí ni nada, que yo lo que quería morirme en esa habitación y que nadie supiera de mí. Perdón. Cuando yo desperté, al otro día, empecé a llorar. Y dije, Señor, no puede ser. ¿Cómo fue que yo no me morí? Y le reclamaba al Señor y le decía, ¿por qué no permitiste que yo me muriera? O sea, dentro de mí todavía seguía el deseo de quitarme la vida, de quitarme la vida. No pasó. No pasó una vez más. No pasó porque Dios tenía un plan, porque Dios tenía un propósito. Y Él lo impidió. 1, 2, 3, 4, todas las veces que fueron, Él lo impidió hasta el día de hoy. Para ese tiempo mi esposo dijo, bueno, yo no puedo seguir corriéndome el chance contigo. Y buscó un centro cristiano, un centro psiquiátrico cristiano que había aquí en California. Y me internaron en ese lugar. Ese lugar, tú no pensabas que era un centro psiquiátrico, parecía una casa, una mansión, era lo que parecía que alguien vivía ahí, porque no se daba cuenta de que era con personas que había ahí dentro. Y ahí en ese centro, ustedes no me van a creer la cantidad de mujeres famosas que estaban ahí, que sufrían de depresión, mujeres famosas que habían tratado de suicidarse varias veces también. Y en ese centro fue una bendición para mí, porque yo pude aclarar muchas cosas. Dentro de todo esto quiero destacar el papel de mi esposo, de Yamil. ¿Se imagina Yamil siendo pastor, siendo psicólogo, teniendo que estar predicando en la iglesia cada domingo, teniendo que estar llamando personas para consolarlo, teniendo que dar consejería psicológica, y yo en un hospital mental internada? A la verdad que el Señor fue grande y misericordioso con mi esposo, porque Él pudo ser firme y Él pudo darme ese cariño, ese amor que yo necesitaba en ese tiempo, porque si no hubiese sido por Él, a la verdad yo no sé qué hubiese sido de mi vida. En ese centro me dieron terapias para mi niñez. Fue muy importante porque yo tenía muchos problemas con mi papá. A mi papá hice de mi casa, al yo no criarme con él, al yo no tener la presencia de él, yo tenía un vacío muy grande de parte de él. Y yo recuerdo que cuando la gente decía, Jesús es mi padre, Dios es mi padre, yo decía, no, yo no quiero que Jesús sea mi padre, yo quiero que sea otra cosa, pero no mi papá, porque la imagen que yo tenía de un padre era una imagen de abandono. Aunque mi papá no nos abandonó, por ejemplo, materialmente y todo eso, siempre nos apoyó, siempre nos dio todo lo que necesitábamos, pero emocionalmente, cariñosamente, nosotros no tuvimos ese cariño de él. Y eso fue lo que a mí me hizo daño. Yo tuve que destronar a mi papá físico y poner mi padre espiritual, a Jesús, dentro de mí. Y eso fue un proceso que se dice muy fácil hoy, pero fue un proceso bastante largo y doloroso. Yo sacar a mi padre, sacar toda esta amargura, toda esta tristeza, todo este dolor que había dentro de mí y darle lugar a Cristo, darle lugar a Jesús, de que Él sea el que dirigiera mi vida, que Él sea el que ocupara ese lugar precioso que Él había tratado de estar ocupando dentro de mí. Ahí pude entender que era un balance químico, no se me había explicado, pude entender que eres un balance químico. ¿Por qué razón yo estaba pasando todo lo que estaba pasando? ¿Por qué yo tenía tanto rencor, tanto dolor dentro de mí?
Y yo pude sanar muchas heridas, yo pude poner muchas cosas en cuenta. Y con psicólogos cristianos que habían allí, la verdad que fue un milagro. Yo salí de este lugar completamente diferente. Pero recuerdo que estando allá en el centro, a mi hijo Gabriel le tuvieron que hacer una cirugía. Estaban esquiando ellos y le dio una apendicitis. Y tuvieron que bajarlo en un helicóptero al hospital. Y mi esposo me habló y me dijo, está pasando esto con Gabriel. Y yo me puse a llorar porque yo no podía salir del centro que estaba. Yo había firmado un papel que decía que hasta que yo no terminara el tratamiento, yo no podía salir del lugar. Pero hablando los terapistas y hablando los doctores, concluyeron de que era más beneficioso para mí salir y ver a mi hijo que quedarme dentro del centro. Y yo pude salir e ir al hospital y ver a mi hijo. Tenía 7 años, Gabriel, apenas. Pero recuerdo cuando ya yo me iba, porque fueron un día que me dieron nada más para yo estar con él. Cuando yo me venía, yo recuerdo que Gabriel se me abrazó al cuello y me decía, mami, ¿por qué te tienes que ir? ¿Tú no ves que yo te necesito? ¿Tú no ves que cuando tú estás no tengo dolor? No te vayas. Y yo recuerdo que fue una decisión tan terrible para mí, escoger a mi hijo o escoger volverme al centro para sanarme. Mi esposo habló conmigo y me dijo, a él se le va a pasar. Tú lo vas a llamar todos los días. Vas a hablar con él. Él va a sentir de que tú lo amas, de que tú lo quieres, que no fue porque tú quisiste dejarlo solo. Pero tú necesitas regresarte. Y me regresé con mucho dolor, con mucha tristeza, con mucho sentimiento dentro de mí de que yo había abandonado a mi hijo. Y esa era una de las cosas en que Satanás me atacaba a mí, que me decía, ¿tú te das cuenta? Tú tratando de ayudarte y tus hijos están solos allá los 3. ¿Tú crees que es justo eso? Y cada vez que venían esos pensamientos a mí, me devastaban, me destruían sinceramente. Y yo le pedí a Dios, Señor, dame las fuerzas, porque solamente tú me las puedes dar. El tiempo transcurrió y yo tuve mi recuperación. Yo perdoné a mi padre. Yo recuerdo que le mandé una carta diciéndole cómo yo me había sentido todo el resto de mi vida. Yo no sé la relación que tú has tenido con tu papá o con tu mamá, que te haya haberte hecho sentir mal, pero nunca es tarde para pedir perdón. Yo le escribí esa carta a mi papá y le dije que me perdonara. Le dije que yo lo había perdonado a él también. Le dije que él me había hecho mucho daño, pero también le dije, perdón, pero también le dije que yo lo perdonaba y que yo lo amaba. Voy a tener que conectar la computadora. Un segundo. Solo quiero recordarles que pueden hacer sus preguntas si tiene alguna inquietud o si tiene alguna pregunta. También contamos con nuestra hermana en la fe y querida amiga Nancy Buceta desde la Argentina, que es psicóloga clínica y que es consejera y que está aquí con nosotros para orientar de una manera más específica desde el punto de vista médico. Así que si tiene preguntas, por favor, escríbala a Leti Cázares en privado o a Katy Hernández, que son las dos que van a estar recopilando estas preguntas, cualquier inquietud. Vamos con Damaris. Gracias. Ya la computadora se me
me anunció de que quedaban 20 minutos. Empezó mi recuperación, como le estaba diciendo, con tratamiento y terapia y con la actividad práctica que hice de mandarle la carta a mi papá. A mi mamá aprendí a amarla a pesar de lo dura que había sido la vida de ella. Ella nos dio todo el cariño y todo el amor que nosotros necesitábamos. Y aprendí a amarla con todas sus limitaciones. Hubo una etapa de mi vida en que yo siempre le preguntaba al Señor, ¿por qué razón yo he tenido que pasar todas estas cosas? ¿Por qué razón? Yo creo que muchas de ustedes se han hecho la pregunta, quizás con enfermedades que tengan, o también con depresión, se han hecho la pregunta, ¿por qué yo tengo que pasar por eso? Y simplemente el Señor me decía, ¿sabes qué? Es menester que pase por diversas pruebas. Es menester a fin de que puedas ayudar a otros cuando estén en la misma situación. Y yo recuerdo que un día yo le dije, ¿cuándo yo te dije que yo quería ayudar a alguien? Yo no quería ayudar a nadie, simplemente yo no quería haber pasado por todo esto. Pero así es la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Yo recuerdo que ya para el año 92, yo dije, yo creo que Señor, yo quiero que tú me sanes. Yo había orado, yo no sé, tantas veces para que el Señor me sanara a mí. Señor, yo quiero que tú me sanes. Yo quiero que tú hagas un milagro en mi vida. Yo quiero dejar de esta lucha, esta batalla que hay dentro de mí, Señor. Y yo recuerdo que yo hice esa oración muy sinceramente, como otras veces la había hecho, pero no sé qué especial tenía esta oración. Y yo recuerdo que poco a poco yo fui sacando medicamentos. Eran 5 o 6, no recuerdo cuánto yo tomaba. Y fui poco a poco bajando las dosis. Fui poco a poco dejando una pastilla, dejando otra, hasta que finalmente yo terminé de dejar todas las pastillas. Fue una odisea. No fue fácil porque no podía dormir, no podía comer, tenía muchos dolores de cabeza, tenía náusea, tenía mareos. Los efectos secundarios fueron muy tremendos, pero yo me sostenía firme, hasta que finalmente yo pude lograr estar sin ninguna medicina. Y recuerdo que al terminar las medicinas, yo había subido, yo tenía 200 y tantas libras. Los medicamentos, los fármacos de la depresión y de la bipolaridad tienden a subirte de peso a ti. Y yo recuerdo que entonces empecé a pensar en eso. Wow, Señor, yo tenía 117 libras cuando yo terminé de tener mis 3 hijos. Y yo tenía 210 libras cuando yo dejé los medicamentos. Yo recuerdo que le oré al Señor. Le dije, Señor, dame la sabiduría para yo poder bajar de peso. Y recuerdo una noche que me desperté y me empezaron a surgir cosas en mi cabeza, recetas. Y me levanté, dije, esto es lo que el Señor me está dando a mí. Y me levanté y empecé a escribir todas las recetas que venían a mi cabeza. Todas las escribí. Pollo, pescado, diferentes cosas. Y yo hice esa dieta. Para no hacerle largo el cuento, como dicen, yo bajé 74 libras en 7 meses. 74 libras. Pero no lo hice yo, lo hizo el Señor. En esta tarde, para yo terminar, quiero darte 3 puntos
para ver cómo tú le puedes ganar a la depresión. Cómo tú le puedes ganar a la depresión. Esto ha sido algo muy personal para mí y son las cosas que yo he utilizado para poder salir de ella y poder seguir adelante. Como yo le dije, yo le voy a hablar de la primera parte de mi testimonio. Después que mi hijo murió, no ha sido fácil para mí. Mi hijo murió en un accidente automovilístico y mis emociones han estado encontrándose, sube y baja, pero todo eso está en un proceso. Y yo sé que yo estoy en las manos del Señor y el Señor me va a ayudar a salir adelante en todas estas situaciones. Pero ¿cómo ganarle a la depresión? Primeramente, permitir que Dios renueve mi culpa. Cuando tú te sientes deprimido, tú te sientes culpable porque tú no estás alrededor de las personas, tú descuidas tu hogar. Yo me pasaba la mañana entera, la tarde entera en una cama, no me podía levantar, no podía hacer nada. Y aunque a veces en mi cabeza me decía, mira, tienes que lavar las sábanas, no me daban la fuerza y no la lavaba. O sea, tú tienes que sacarte esa culpa dentro de ti que te dice, mira lo mala que eres, mira cómo estás descuidando a tu familia. Quizás tú fuiste la que tuviste la culpa de deprimirte, tú tuviste la culpa en tratar de quitarte la vida. O sea, hay mucha culpa dentro de ti. Y me gustó mucho este salmo, el Salmo 38, 4 al 6, que dice, mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada. Estoy agobiado del todo, abatido. Todo el día ando acongojado. Wow. ¿Se imagina cómo estaba David? Estoy agobiado, del todo abatido. Todo el día ando acongojado. Así se siente una persona deprimida. Así se siente una persona deprimida. Y Proverbios 20:27 dice, Dios no nos ha dado la conciencia para que podamos examinarnos a nosotros mismos. Dios nos ha dado una conciencia. Y esa conciencia es la que tú tienes que preguntarle, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué no tengo yo que sentirme culpable? Sacar todo eso que hay dentro de ti para que tú te puedas liberar. Número 2, permitir que Dios alivie mi dolor. Tenemos que permitirlo, porque sabes, uno se acostumbra a estar deprimido. Y cuando tú ves que un día tú te sientes como bien, tú misma dices, oh, pero ¿qué está pasando conmigo? Me siento rara. ¿Por qué? Porque ese día tú te sientes bien. Yo tengo que permitir que Dios quite mi dolor, que Dios lo alivie, que Dios sea esa persona, ese centro que pueda permitir que yo me sienta despojada, yo me sienta sin tristeza, yo me sienta sin dolor. Me gustó el Salmo 31 que dice, Dios mío, ten compasión, pues estoy muy angustiada. Siento dolor en todo el cuerpo y mis ojos ya no aguantan más. Ten compasión. Díselo al Señor. Señor, ten compasión de mí. Quizás tú no estés pasando por la depresión. Quizás sea una amiga tuya. El Señor te dice que le tengas compasión a ella también y que tú puedas tener las palabras para aconsejarla a ella para que ella también pueda liberarse de lo que le está quejando. Le voy a dar 3 cosas que debemos hacer y está basada en 2 Samuel 12. Acepta que ya nada puedes cambiar. Nada puedes cambiar. Dice Samuel 12:23. David respondió, es verdad, cuando el niño estaba vivo, no ayunaba, yo ayunaba y lloraba. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Lenny, agárrame aquí. Esa pregunta
que el rey David se hizo después de haberle rogado a Dios que librara de la muerte a ese hijo. Y dice que estaba en ceniza, estaba en silicio y estaba totalmente, no comía y lloraba, que se oía por todo el palacio. Sin embargo, cuando ya le dijeron el niño partió, ya el niño no está con nosotros, él simplemente se paró, sacudió su ropa y decidió comer. Y la gente decía, bueno, ¿y este? ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Cómo compaginas esto con el dolor que estabas sintiendo? Sin embargo, David entendía que la voluntad de Dios era más importante, era lo más determinante en su vida, no sus sentimientos, sino el conocer la voluntad de Dios y aceptarla como tal. Muy bien, muy bien. Yo me imagino a David por la situación en que estaba pasando. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Del pecado de David, por qué el niño murió y todo eso. Si alguna no la sabe, puede leer 2 de Samuel capítulo 12 y otros capítulos más adelante. Pero se imagina la situación en que estaba David. Dice que él ayunaba y lloraba. Estaba tirado en el piso, en silicio, como se usaba en ese tiempo. Tirado en el piso llorando, pidiéndole al Señor que tuviera misericordia de su hijo. Pero ¿qué pasó? El niño murió. Y él tuvo que llegar a una conclusión. Y dijo, yo tengo que aceptar lo que yo no puedo cambiar. ¿Él podía devolver al niño? No podía devolverlo para atrás. Yo puedo devolver para atrás las cosas, los tiempos que yo le hice falta a mis hijos. Yo no lo puedo devolver para atrás. ¿Me voy a sentir culpable por eso? Sí, Satanás va a tratar de que yo me sienta culpable y me trae esos pensamientos muchas veces, pero yo tengo que ganarle. Y dice él, voy a aceptar lo que Dios ha hecho conmigo. Lloraba, pero ahora el niño ha muerto. ¿Qué razón tengo para ayunar? ¿Qué razón tenía él ya de hacer algo? Si ya había pasado todo. ¿Acaso puedo devolverle la vida? No podía devolverle la vida, porque ya había pasado. Hay cosas que no puedo cambiar. Hay cosas que ya pasaron y que simplemente ya no van a volver adelante. Y tú te tienes que poner eso en la cabeza para tú poder liberarte de la tristeza y del dolor y de la culpabilidad. Número 2, tranquilízate y ora. Porque cuando pasan situaciones, yo recuerdo cuando murió mi hijo, fue algo tan tremendo, fue un impacto de un segundo a otro segundo, que yo no había manera de yo calmarme, no había manera de que nadie me consolara. Yo misma no me podía consolar. Pero llegó un momento, no le voy a decir si al mes, al 2 meses, al 3 meses, eso me pasa cada rato que me tengo que tranquilizar y orar. Cuando me viene mi hijo a la mente y tengo que llorar y tengo que sentirme triste, entonces yo cojo y me tranquilizo y oro. Y dice 2 de Samuel 12:20, enseguida se bañó, oigan esto, se bañó, se perfumó, luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Para adorar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Él dijo, ya no se puede hacer nada. Déjame salir de esto, déjame levantarme de este suelo en que estoy tirado. Y se bañó. Y así nosotras, hermanas, también tenemos que hacer lo mismo. Levantarnos, ir en oración. Señor, tú sabes por lo que yo estoy pasando. Tú sabes la situación que está enfrente mío. Tú sabes que no la puedo cambiar, pero tú sí la puedes cambiar. O sea, órale al Señor. Ten un encuentro con Él genuino, cara a cara, como se dice, para que Él pueda fortalecerte a ti. Número 3, enfócate en lo que tienes, no en lo que perdiste. Y dice 2 Samuel 12:24. Luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella.
Betsabé le dio un hijo al que David llamó Salomón. Wow. Él todo lo hizo en orden. Se tranquilizó, oró y después se enfocó en lo que tenía. ¿Qué tenía él? A su mujer. A su mujer tenía él. Y se enfocó en lo que él tenía, no en lo que él había perdido. Y sabes qué? Que muchas veces nosotras vivimos en el pasado. Algo que yo le he pedido al Señor es que olvide mi pasado. Tengo que estarlo recordando cada rato cuando hablo. Y por eso mi voz quizás está quebrada, porque es como si yo lo reviviera nuevamente. Pero tengo que enfocarme en lo que yo no he perdido. ¿Qué no he perdido yo? ¿Qué tú no has perdido? Yo no he perdido a mi esposo. Yo no he perdido a mis otros 2 hijos. Yo no he perdido a mi nieta. Algo que yo me enfoqué cuando Gabriel murió fue eso. Yo no lo tengo a él, pero yo tengo a los demás y yo tengo que enfocarme en ellos. Y David eso fue lo que hizo y se enfocó en su esposa en ese día. Y dice Isaías 61:3, me encanta este versículo de veras porque Puede ser que estemos teniendo problemas con la computadora de David, pero si alguien tiene su Biblia a la mano y puede leernos el versículo que ella acaba de citar, Isaías 51:3, si no me equivoco. La hermana Raquel Torres veo que la está buscando. Vamos a pedirle que abra su micrófono y nos lea esa porción. La Biblia es el manual nuestro. La Biblia no es solo un libro de historia. La Biblia no es solo un libro religioso, de letanías, es un libro vivo. Es el manual que Dios nos ha dejado para que podamos llevar nuestra vida de acuerdo a sus principios, a los valores del reino de Dios. Así que, hermana Raquel, si ya lo tiene, por favor, léalo. Bueno, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luz. Y yo no sé lo que está pasando. La computadora se apagó, está conectada, está todo y se apagó. Pero estoy aquí en el iPhone. Nosotros sabemos lo que está pasando. La palabra de Dios no se equivoca. Cuando Dios está hablando y nos está ministrando, hay un enemigo que quiere que no nos distraigamos, que quiere borrar, ¿verdad?, el efecto de la palabra de Dios, pero no va a ganar y estamos esperando que tú continúes lo que Dios ha puesto en tu corazón. Amén. Le decía que esta cita bíblica en Isaías 61:3 ha sido mi compañera por mucho tiempo, sinceramente. Y dice, y a confortar a los dolientes, a darles una corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu y desaliento. ¿Se imagina lo que vino el Señor a hacer con nosotros? Confortar a los dolientes. Yo no sé por lo que tú te estés pasando en este momento, pero simplemente el Señor vino a confortarte a ti. A darle una corona en vez de ceniza, que era cuando David estaba metido en silicio. Aceite de alegría en vez de luto. El luto es algo tremendo, déjenme decirle. La gente cree que el luto es vestirse de negra, quizá como yo estoy ahorita vestida de negra. Eso no es luto. El luto es aquí dentro en el corazón. Aunque cuando uno está de luto, a ti no te da deseo de ponerte colores, porque el color es símbolo de alegría, de júbilo, de cosas buenas que están pasando en ti, de la primavera, del verano, del otoño. Pero es un momento de invierno en que tú estás pasando de luto. Sin embargo, el Señor ha venido a poner alegría
en vez de luto y manto de alabanza en vez de un espíritu de desaliento. ¡Wow! Porque el desaliento es algo en que nosotros tenemos que estar trabajando con él constantemente. Cuando nosotros tenemos, y las mujeres somos muy cambiantes, las mujeres, no sé cómo que dicen los hombres, pero un día estamos contentas y otra fría, aunque ya se nos haya pasado la menstruación y todo eso, como quiera, tenemos días que un día estamos felices y otra no. Solamente los esposos de nosotros nos comprenden y saben por las situaciones en que estamos pasando. Pero Dios nos conforta. Y por último, permitir que Dios reemplace mis resentimientos y mis rencores. Dios tiene que reemplazarlo. No va a haber sanidad hasta que tú no saques todo lo que tienes que sacar. No la va a haber la sanidad. Yo recuerdo, y como le dije, yo perdoné a mi papá porque era una de las causas que más. La depresión tiene que ver con un imbalance químico, pero también tiene que ver con la circunstancia de tu crianza. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Qué no ha pasado? ¿Cuál fue tu situación desde pequeña? ¿Cuál fue las crisis que estás pasando actualmente? Todo eso tiene que ver. Y una de las situaciones que tenía que ver conmigo era la situación de mi papá. Yo le perdoné. Yo reemplacé esos rencores y esos resentimientos para que permitir que Dios fuera el que lo hiciera y no yo, porque humanamente nadie puede hacerlo. Nadie puede hacerlo. Las heridas no se cierran solas. Las heridas quedan cicatrices si se dan cuenta. Pero esa cicatriz ya no duele. Ya no duele. Esa cicatriz ya está sanada. Dice Job 5:12, entregarse al resentimiento o a la envidia es una necesidad que lleva a la muerte. ¿Se imagina? Cuando tenemos resentimiento, no es vida, es muerte, no es salud, es enfermedad. Y dice Efesios 4:31-32, abandonen toda amargura y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Tenemos que hacer un recuento de nuestra vida, un recuento, y ver dónde yo estoy. Que no estoy aceptando lo que Dios ha puesto en mí. Estoy permitiendo que Dios remueva mi culpa. Estoy permitiendo que Dios alivie mi dolor y estoy permitiendo que Dios reemplace mis resentimientos y mis rencores. Todo está en mí, todo está en mí. Yo tengo que tomar la decisión y decir, hoy yo quiero cambiar. Tengo que tomar la decisión de decir, hoy yo quiero ir a buscar ayuda. Hoy yo reconozco que necesito de Dios. Hoy yo reconozco que tengo que cambiar de ambiente, de lugar. Hay muchas cosas físicas que se pueden hacer también para salirte de la depresión. Algo que a mí me ayudó mucho fue memorizar la palabra de Dios. Yo recuerdo que mi Biblia para ese tiempo estaba llena de marcas, de oraciones, de súplicas, de ruegos, sobre todo de los salmos. Y al memorizar esa palabra y decirla y hacerla realidad dentro de ti, es algo que te ayuda muchísimo a ti a levantarte y a reanimarse. Yo no sé por la situación en que tú hayas pasado en tu vida. Y yo no sé tampoco por lo que tú estés pasando. Pero yo te quiero decir algo, que si yo estoy aquí, es por un milagro de Dios. Porque por mí, por la situación que yo he pasado, era para que yo no estuviera aquí. Pero yo estoy aquí, es un milagro de Dios. La depresión es una enfermedad. Hay mucho tabú acerca de la depresión, que si vas a un psiquiatra eres una loca. Son palabras tan despectivas. Si vas a un psicólogo, estás mala de la cabeza. O sea, son tantas cosas que se dicen. La depresión es una enfermedad como cualquier otra enfermedad. Y tú tienes que aceptarla si tú la tienes o alguien en tu familia está pasando por eso.
Yo siempre le digo a las personas porque me dicen, no, es que tengo que tomar medicina. Me decía una señora, yo no quiero ir al psiquiatra porque tengo que tomar medicina. Y yo le dije, ¿usted es diabética, verdad? Y me dijo, sí, yo soy diabética. Y le dije, ¿y usted no toma medicina para la diabetes? Sí, tomo medicina para la diabetes. Entonces, ¿usted es loca por eso porque toma medicina para la diabetes? Usted sufre de presión alta, ¿verdad? Sí, sufro también de presión alta. ¿Y tomo medicina? También tomo medicina. Entonces, ¿por qué no puede tomar medicina para su depresión? O sea, sobre todo en las iglesias cristianas, es terrible lo que pasa con lo estigma que hay sobre la depresión. Y tenemos que ponerlo a un lado, hermanas. Si nosotras queremos ser sanas, Dios hace su parte, pero la ciencia hace su parte también. Yo quisiera orar en esta tarde por ustedes. Orar y piense cómo está usted hoy. Piense si usted se siente deprimida. Piense si usted cree que hay algo que puede ayudarla a solucionar esto. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Señor, por permitirme compartir parte de mi vida. Señor, yo te presento a cada una de mis hermanas, amigas, amigos que quizás estén conectados. Tú sabes la situación de cada uno de ellos. Tú sabes por lo que estén pasando. Tú sabes, Señor, sus tristezas, sus dolores, sus angustias, sus preocupaciones. Y solo tú puedes quitarlas, Señor. Yo te suplico en el nombre de Jesús que tú les abraces, Señor. Que tú pongas tus brazos sobre ellos, Señor, sobre su hombro. Y que ellos puedan sentir tu presencia. Que ellos puedan sentir de que tú estás a su lado, de que ellos no están solos. Oh Padre Santo, confórtale, Señor, y dale de tu paz y de tu gracia, Señor. Yo te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Damaris, por su tremenda enseñanza. No cabe duda que Dios nos ha hablado a todas las hermanas